Buen día, hermanos. Vamos a leer Hebreos, Hebreos 1, del 1 al 4, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Buen día, hermanos. Es un privilegio, un gozo poder estar compartiendo, disfrutando de esta reunión. Y quería un poquito mirar sobre estos versículos, pero también retomar un poquito ahí lo que estaba leyendo Jorgito, segunda Corintios. Después volvemos a Hebreos. Segunda Corintios 5, 17, donde leyó Jorgito, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y qué bueno que es pensar, ¿no es cierto?, en esto que un poco nos traía para meditar Jorge, ¿no?, para comenzar esto que es tan importante, que es cumplir este mandato que nos dejó el Señor, que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga, ¿no? Y el hacer memoria del Señor un poco nos lleva a pensar, por supuesto, en la obra inmensa que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Esa obra que cubre totalmente todos nuestros pecados y, como vemos ahí, nos hace nuevas criaturas. Uno está en Cristo, nueva criatura es. Poder pensar en este momento en que tenemos que hacer memoria del Señor, poder pensar que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, que hemos sido creados en Cristo Jesús, como dice Pablo, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no es cierto? Pero pensar en la obra expiatoria del Señor, ¿no? Como Él expió nuestros pecados, como Él tuvo que sufrir, tuvo que morir en la cruz, tuvo que dejar los cielos y venir a este mundo, ocupar ese lugar que merecíamos nosotros. Quizás no la cruz, porque no íbamos a morir en una cruz, pero sí ese castigo eterno que nos esperaba, y que el Señor lo sufrió en esas 3 horas de oscuridad que cubrieron el planeta, cuando Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Y dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Ese momento en que las nubes cubrieron la tierra, y que el Señor fue sometido a ese juicio injusto, porque era el juicio que merecíamos nosotros. Y nosotros podemos decir hoy, de modo que si alguno está en Cristo, somos nuevas criaturas. Y podemos mirar el versículo 18, ¿no?, que dice: todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestras mentes, yo creo que no alcanzan a captar el significado completo de lo que es pensar en Dios, pensar en Jesucristo, pensar en el Espíritu Santo, de lo que es la Trinidad, ¿no? Y
tenemos que pensar en un Dios todopoderoso. En un Dios como leíamos ahí en Hebreos, que nos lleva a pensar en un Dios creador. Volvemos a Hebreos, donde tomamos la meditación. Y comienza la carta a los Hebreos diciendo Dios. ¿No es cierto? Y es la primera palabra que aparece en esta carta. Y cuando nosotros miramos también en el Génesis, el capítulo 1, podemos ver en el principio Dios. En el principio Dios. Y cuando nosotros miramos esto, todo comienza con Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de un poquito grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Con qué comienza todo? Comienza con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pero nos habla de un Dios, como nosotros lo podemos ver en las Escrituras, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que no tiene principio ni fin, que para nosotros es un misterio, pero lo creemos, lo creemos. Y es un Dios comunicativo, ¿no es cierto? Es un Dios que desde el principio hay que comunicarse con la humanidad. Y qué bueno que es cuando pensamos en la humanidad, pensamos en términos generalizados, ¿no? En un Dios universal que quiere llegar a toda la humanidad con su amor, con su gracia, con su misericordia. Por eso dice Dios, habiendo hablado muchas veces. Muchas veces. Y esto nos lleva a pensar en el amor, en la misericordia, en la gracia, en la paciencia de Dios. ¿No es cierto? Y ahí yo les decía de pensar en un Dios que habla en términos generalizados, pero también tenemos que pensar en un Dios personal, que si bien es cierto que Él se manifestó a la humanidad, como lo dice ahí más adelante, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, es un Dios personal, que un día habló a tu vida, que un día habló a mi vida. Y que nosotros tenemos que ser agradecidos, porque un día llegó a nuestras vidas. Y como dice la palabra de Dios también, como veníamos pensando en la Trinidad, ¿no? Que ese misterio que es la Trinidad, Dios, como cantamos en un himno a veces, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Y esa tercera persona del Espíritu Santo que un día hizo esa obra en nosotros y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y por medio de esa obra que Él hizo nosotros pudimos escuchar a Dios, Dios habiendo hablado. Y en esta hora en que vamos a hacer memoria del Señor, tenemos que dar gracias por eso. Dar gracias por la obra inmensa del Señor Jesucristo, pero porque un día nos habló. Y qué bueno que pensar. Yo no sé si siempre pensamos cuando estamos en la cena del Señor, pensamos en todos nuestros pecados que fueron perdonados, que hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir, que hemos sido librados de la condenación, que tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Y todo esto son, como dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios, los beneficios que Dios nos da. Pero qué bueno que es pensar. Por ejemplo, acá dice Dios habiendo hablado. Y nos está dando la idea de un pasado, cuando Dios habló en el pasado. De muchas veces y de muchas maneras. Y tomándolo en forma personalizada, Dios habiéndome hablado. Qué bueno que es en este momento poder pensar, ¿no es cierto? Poder pensar en ese día en que Dios te habló. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. ¿No es cierto? Y poder pensar en ese pasado y poder pensar
podríamos decir, no sé si la palabra correcta, división, pero ese límite que marcó nuestra vida, ¿no? Cuando Dios habló, cuando el Espíritu Santo obró en nosotros y cuando la obra de Jesucristo se pudo hacer manifiesta en nuestras vidas, reconociendo nuestra situación, reconociendo lo que éramos, ¿no? Es la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Y esa situación en la que estábamos muertos espiritualmente nos llevaba a estar lejos de Dios. Y como dice también Pablo, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. No teníamos esperanza. Y al no tener esperanza, al no tener a Dios, al no tener a Cristo, estábamos caminando a la condenación. Pero Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado muchas veces. Acá le está hablando al pueblo hebreo y le está recordando, ¿no? En otros tiempos dice a los padres por los profetas. Y nosotros cuando miramos la carta a los hebreos, una de las cosas que nos muestra, ¿no es cierto?, el escritor a los hebreos es, por ejemplo, acá en la versión Reina Valera 1960 que yo tengo acá, el versículo 5 tiene un título que arriba que dice, el Hijo superior a los ángeles. Y el versículo 4 que leíamos dice, hablando del Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero nosotros pensamos cómo empieza, ¿no? Y empieza hablando que Dios habló en tiempo a los padres por los profetas. Y nosotros miramos, ¿no? El Antiguo Testamento podemos mirar a los profetas, a los grandes hombres de Dios que muchos tuvieron que dar su vida por profetizar, por llevar el mensaje de Dios, por querer comunicar a la humanidad el mensaje de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, ¿no es cierto? Y cómo Dios, habiendo hablado, siempre busca la forma más sencilla de llegar a nuestros corazones, de llegar a nuestras vidas, de llegar a nuestro corazón. Entonces la forma más sencilla es hablar por medio de... Si bien es cierto que Él se manifestó en medio de sueños, a través de ángeles y de distintas formas, pero Él eligió un pueblo que es el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Para, por intermedio de ese pueblo y de los profetas que iban a salir de ese pueblo, dice, hablar a la humanidad, mostrarle a la humanidad quién es Él, mostrarse, darse a conocer. No quería ser un Dios que estaba en su trono, que era un espectador de todo lo que pasaba en el universo y que la humanidad viva a su antojo y que después le pase lo que le tenga que pasar, que sufra las consecuencias. Dios lo que quería era mostrarle un plan. Y era que el plan de Dios era que el ser humano pueda tener comunión con Él. Y nosotros cuando miramos, ¿no?, el libro de Génesis, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y da toda la situación en la que se encontraba el universo, un caos total, ¿no? Y cómo el Señor va ordenando, va poniendo orden, para al final de poner todo en orden, ¿no es cierto? Y crear todo lo que Él creó, ¿no? En el universo, como corona, crea al hombre, ¿no? La corona de la creación de Dios, el hombre. Y lo pone allí, en el huerto del Edén. Y ahí vemos que Dios, habiendo hablado muchas veces, comienza hablando con el hombre. Comienza dándole directivas de cómo tenía que vivir, cómo tenía que ser, cuál era su responsabilidad. Y podemos ver nosotros, imaginarnos, ¿no?, ahí a través de lo que nos va detallando el Génesis, un Dios que, podríamos decir, estaba permanentemente con el hombre, con la mujer que él había creado. Pero le pone requisitos, ¿no es cierto?, requisitos que yo creo, como nos pasa a todos, no podemos cumplir.
no podemos cumplirlos. Y vemos como el hombre, como dice Pablo cuando le escribe a los romanos, dice como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese hombre que pecó, ese hombre que había disfrutado de la comunión con Dios, que Dios se paseaba en el huerto del Edén con él y que le había dicho, no hagas esto, solamente no tenés que hacer esto. Después podés disfrutar de todo. Como el hombre fue hizo eso. Y dice que a través de la consecuencia fue que el pecado pasó a todos los hombres. Y la consecuencia fue por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Pero qué bueno, ¿no? Lo que leíamos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos ahora? Ahora somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Ya no somos los descendientes de Adán. Somos en forma humana descendientes de Adán, pero en forma espiritual descendientes de Cristo. Y entonces nosotros vemos que acá dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y decíamos que la carta a los hebreos nos va mostrando la superioridad de Cristo. Nosotros cuando miramos la carta a los hebreos y podemos ver la persona de Jesucristo, el mediador que tenemos, podemos ver que Él es superior a todos. Es el más grande de todos. Nosotros miramos a los profetas y vemos a grandes hombres de Dios. Pero miramos a los profetas y esos fueron grandes hombres de Dios porque, como leíamos ahí también en Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios. ¿Por qué ellos pudieron profetizar? Porque ellos pudieron mostrar o dejar plasmado, que después quedó en las Escrituras, lo que era el plan de Dios. Lo que era el plan de Dios para la humanidad y lo que es el plan de Dios para vos y para mí. Porque todo esto proviene de Dios. Porque Dios eligió a ellos. Así como un día te eligió a vos y me eligió a mí para que fuésemos hechos hijos suyos, según el puro afecto, el beneplácito de su voluntad. Él nos eligió. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Dios eligió a estos hombres, pero estos hombres, grandes hombres de Dios, eran seres humanos, como vos y como yo, que un día nacieron de una mujer, que crecieron, que pudieron recibir este mandato de Dios y cumplir el ministerio, pero murieron. Y dice el versículo 2 de Hebreos capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cuando miramos los postreros días, ¿no? Y nosotros pensamos todo esto que estamos viviendo, todas las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, que muchas veces decimos, el Señor ya está cerca, y lo sabemos, ¿no es cierto? Lo sabemos que la venida del Señor está cerca, porque el Señor nos ha dado muchas señales en su palabra de cómo van a ser los postreros días, ¿no es cierto? Y hace referencia a los días de Noé, ¿no? La maldad que había en el mundo era impresionante. Dice que Dios miraba desde los cielos y todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Y nosotros miramos hoy los designios del corazón del hombre y lamentablemente tenemos que ver que estamos viviendo prácticamente los días de Noé. Y el Señor dice que así como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Cuando se estén viviendo todas estas cosas, o sea, cuando la maldad sea tan grande en la tierra, el Hijo del Hombre va a venir, el Señor Jesucristo. En estos postreros días. ¿Y cuándo empiezan estos postreros días?
Para nosotros podemos decir que es ahora, ¿no es cierto? Pero dice, nos ha hablado por el Hijo. Nosotros podemos mirar allí en Lucas, cuando el Señor da la parábola de los labradores malvados, ¿no? Como aquel hombre que plantó una viña y dice que mandó después y la alquiló, ¿no es cierto? La dio en cesión para que la trabajen. Después mandó a sus enviados para que vayan a cobrar, ¿no es cierto? Mandó a uno, mandó a otro y mandó a otro y los despegaban, los echaban, no los recibían. Y esto, nosotros veíamos como todos los profetas que Dios había ido enviando, ¿no? Al pueblo o a la nación hebrea y también para conocimiento de toda la humanidad, como todos fueron rechazados, la mayoría fueron rechazados, fueron muertos. Entonces dice que Dios al último dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, quizás a él lo van a oír. Pero dice esta parábola que cuando él mandó al hijo, ellos dijeron, no, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con todo, la idea, ¿no? Y lo mataron. Y esto nos muestra, ¿no es cierto? Dicen, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios envió al Hijo. Y no tuvieron compasión del Hijo, lo mataron. Lo mataron. Pero lo bueno es que Él ya venía dispuesto a esto. Él ya venía dispuesto a morir. Porque desde antes de la creación del mundo, Él ya había sido elegido para venir a redimir a la humanidad. Y dice Dios habiendo hablado. Y Dios cuando habló, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía que Él iba a crear a la humanidad, que Él iba a crear al hombre, que Él iba a dar todo, pero que el hombre iba a desobedecer. Entonces Dios, como decíamos al principio, Él no quería ser un espectador de ver la desgracia y el fin del hombre. Entonces Él planificó de antemano el plan de la redención. Y en ese plan de la redención estaba incluido la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Y Él estaba dispuesto a dejar los cielos y venir a este mundo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y Él vino y vivió 33 años, como todos sabemos, ¿no? Creo que todos los que estamos conectados sabemos, conocemos la historia de Jesús y Él nació, ¿no? Así en un pesebre, nació de María, de José, tuvo una familia, tuvo una niñez, una adolescencia, y en todo un ejemplo, fue un ejemplo. En todo fue obediente a sus padres terrenales, sujeto a sus padres terrenales, obediente a su Padre Celestial, que lo había enviado. Y Él vino. Y dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Se acuerdan cuando les hacía referencia a los labradores malvados? Cuando vino el Hijo dijeron, este es el heredero, matémoslo. Y dice, a quien constituyó heredero de todo. Y el heredero de todo, el dueño del mundo. Como dice, por quien asimismo hizo el universo. El que estuvo con el Señor, con Dios, con el Padre desde la creación, vino a este mundo. Y yo pensaba, ¿no? Porque dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Yo pensaba en el corazón humano, en tu corazón y en mi corazón. Si vos pensás en alguna herencia, en alguna posibilidad algún día de recibir algo, ¿no es cierto? Y por ahí sería lindo, ¿no? Recibir. Yo creo que mucha gente en su corazón tiene ese deseo, ¿no? De recibir una herencia, de recibir algo grande, de recibir algo que le cambie la vida.
que le dé una mejor calidad de vida, que le dé una seguridad económica. Pero acá nosotros tenemos a quien constituyó heredero de todo. Y cuando habla de todo, habla de todo. Podemos pensar las cosas terrenales. Dice que Él es el dueño de todo lo creado. Muchas veces en nuestro corazón anidamos deseos de cosas materiales, ¿no? Y queremos tenerlas para nosotros. La quiero tener para mí, la quiero disfrutar yo. Y todo esto es de Dios. Todo esto es del Señor. Él es el heredero de todo. Pero hay algo que me asombra, ¿no? Cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo también dice que nosotros somos coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto ya trasciende lo material. Esto trasciende lo que muchas veces es una ambición en nosotros y a veces una ambición desmedida de querer tener cosas, de querer acumular cosas, de querer tener, ¿no?, cosas materiales. A veces lo hacemos con un poquito la finalidad de asegurarnos, ¿no es cierto?, esa seguridad que queremos sentir nosotros. Y ya cuando nosotros queremos sentir esa seguridad y queremos depender nosotros de las cosas materiales, ya estamos perdiendo de vista la dependencia que tenemos que tener de Dios. Porque ya ponemos nuestro corazón en las cosas terrenales, en las cosas que nosotros, a nuestro juicio, nuestro parecer, podemos tener. Y Dios nos dice, cuidado donde está tu corazón, cuidado donde está tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Poner la mira en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, nosotros miramos, ¿no? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos. Cuando nosotros estamos en Cristo somos hechos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y también después dice Pablo, si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo, compartimos la herencia con el Señor. Y dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Considerad, nos dice en algunos pasajes de la Biblia, que consideremos a Cristo. Y nosotros consideramos a Cristo. Hoy estamos haciendo memoria y pensamos en Él, ¿no es cierto? Pensamos en la obra de la redención, pensamos en la cruz, porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí, este pan, esto que representa o simboliza mi cuerpo, que por vosotros es partido, nos lleva a pensar en el sufrimiento, en los padecimientos de Cristo, nos lleva a pensar en esa muerte atroz que Él sufrió por nosotros. Pero qué bueno que es considerar quién es el que murió. Y dice, el heredero de todo, el que hizo el universo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Es Dios, Él es Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
y Él se manifestó a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, pero dice que el unigénito Hijo de Dios, Él le dio a conocer. Y cuando nosotros miramos, ¿no?, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y miramos el mundo, ¿no?, este mundo tan conflictivo, este mundo, podríamos decir desde el punto de vista humano, tan sin esperanza, pero podemos ver el funcionamiento del mundo, el funcionamiento del universo, el funcionamiento de los planetas, la fuerza de gravedad, podemos mirar todo lo que el Señor creó y cómo funciona. Eso funciona a la perfección, el hombre no lo puede alterar. Podemos mirar nuestro organismo, ¿no?, que si bien es que está sujeto a las situaciones que se viven, como las enfermedades, por ejemplo, pero nosotros podemos saber que estamos en las manos del Señor y nuestro organismo funciona completamente bien, perfecto, ¿no es cierto? Y cuando nos ocurre algo es porque está dentro de sus propósitos divinos, porque dice que Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, el creador, el sustentador. Y podemos pensar, ¿no?, hagan esto en memoria de mí. Podemos ver a un hombre, como lo dice allí Isaías, como lo describe Isaías, ¿no?, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Era el Hijo de Dios que vino a este mundo a dar su vida por vos y por mí. El Creador, el sustentador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y dice que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y acá vemos la obra de la redención. El creador, el sustentador. Me encanta cuando Pablo escribe a los Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando del Señor, hablando del Hijo, hablando del que, como dice Hebreos, allí efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo hizo Él. Él efectuó la purificación de tus pecados y de mis pecados. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Nos habla de su eternidad. Nos habla de su eternidad pasada, cuando Él estaba con su Padre planificando la creación del mundo, planificando todo, planificando tu creación, tu nacimiento, ¿no? Qué lindo el Salmo 139 cuando nos habla de que sus ojos vieron todo el desarrollo de nuestro ser en el vientre de nuestra madre. Dice, es tan maravilloso que no lo puedo entender, dice el salmista. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. El cuerpo somos nosotros. Somos vos y yo. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice que, volviendo a Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y acá nosotros podemos
rapidito, ligerito, pensar en la carta de Pablo a los filipenses, la humillación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó el ser igual a Dios, igual a su Padre, ser el dueño de todo, sino que dice que Él se humilló. Dice que Él, lo leemos, bueno, lo leemos porque es hermoso este pasaje. Filipenses 2, dice, el cual, los 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que sustenta todo con la palabra de su poder, el dueño de todo, un día dejó esa posición por un tiempo, no sus atributos, dejó esa posición tan privilegiada que tenía junto a su Padre. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Bajó a la tierra, se hizo hombre, nació de una mujer, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo. Y después dice Hebreos, volvemos a Hebreos, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y dice el profeta, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Porque resucitó. Venció la muerte, ¿se acuerdan el himno 4:16? Venció la muerte, qué placer. Y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. Morir no temo yo. Porque dice que Dios, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, el Señor, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se acuerdan la oración intercesora? Padre, yo quiero que estos estén conmigo para que conozcan tu gloria. Donde yo estoy, quiero que estos estén conmigo. ¿Se acuerdan Juan 14, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré a mí mismo y os tomaré, para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder. Morir no temo yo. Y dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Solamente leo lo que sigue, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El versículo 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongan mis enemigos
por el estrado de tus pies. Y qué bueno que es pensar en esto. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo nos sigue hablando y el Hijo sigue estando con nosotros. Y el Hijo hoy está contento, está alegre, porque su pueblo está reunido, cumpliendo con lo que Él le pidió que hagamos. Él nos pidió que hagamos esto. Hagan esto en memoria de mí, hasta que venga. ¿Y qué hay en nuestro corazón hoy? El deseo de que Él venga. No tiene que ser por medio de la pandemia. No tiene que ser por medio de todo lo que está pasando en el mundo, para escapar de lo que está pasando. Tiene que ser por el deseo que Él tiene, que es estar con nosotros. Así nosotros debemos desear estar con Él. Que Dios nos bendiga.